Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a la audiencia de Telefuturo. Bueno, hoy estamos en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Queremos proponerles a la Trinidad como modelo de unidad para un mundo dividido. Y para eso tenemos un invitado especial, diácono. Así mismo es. Y bueno, está con nosotros hoy el fray Marcelino Aquino Correa, guardián del convento San Francisco de Asís de Asunción. Buen día, Bahí, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Andresa. Sí, qué bueno, padre Fray. ¿Qué es ser guardián de...? Y es una nomenclatura propia de los franciscanos, ¿no? Es como decir el que guarda la vida de los hermanos dentro del convento para poder darle esa unidad propia, ¿no? Sí. Muy bien, y hablando de unidad, lo que queremos hablar esta mañana justamente es de la Trinidad como la unidad, como un modelo de unidad para un mundo dividido. ¿Qué podemos decir de la Trinidad, Padre? Por ejemplo, cuando nos vamos a la iglesia o pasamos frente a un templo, nos santiguamos y es lo que todos decimos, tal vez de manera inconsciente, pero hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no somos conscientes a veces de que estamos hablando e invocando a la Trinidad. Justamente una expresión muy propia de nuestra cultura es esto de pedir la bendición a nuestros familiares, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros abuelos. Y ahí es donde vemos esa presencia trinitaria de Dios en nuestra vida. Y es la vida propia de la Iglesia desde la animación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando decimos la Trinidad en la vida de la Iglesia, estamos diciendo Dios es comunidad, Dios es amor, Dios es unidad, Dios es reconciliación, ¿no? Entonces a eso nos invita esta fiesta. Sí, yo siempre me acuerdo cuando era más joven, todavía soltero, y mi mamá salía y me bendecía cuando iba a venir ya a Asunción. Nosotros somos de Piribebuy. Pero qué grande era eso, ¿verdad? Para mí era tan importante la bendición de una mamá, que por ahora se está perdiendo también, Fray. Asimismo, eso es una herencia totalmente franciscana, el tema de la bendición Ah, entre los parentela, entre los hijos. Y yo suelo enfatizar esto, ¿no? De la necesidad de que nuestros padres trace la señal de la cruz sobre nuestra vida, porque es la señal de la salvación, ¿no? Entonces, en ese sentido, que nuestra madre levante su brazo y trace esa señal. Es tan significativo. Y cuando nuestra mamá ya no están y uno lo recuerda, ¿no? Es decir, estoy bendito por esa mujer que me ha dado la vida, estoy bendito por mi papá, por mis abuelos, ¿ah? Y justamente esto es la fiesta, eso de o la solemnidad de la Santísima Trinidad, es esa iglesia que camina en la historia de la mano de Dios Padre, que nos ha creado, de la mano del Hijo, que nos ha redimido, y del Espíritu Santo, que nos santifica. De hecho, Jesús dice claramente en el Evangelio, Él les revelará, ¿no? Todo lo que es el misterio propio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el misterio propio del hombre también. ¿Por qué no? En esto está nuestra vocación, ¿no? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es una misión, ¿no? Así como de un inicio, eh, los primeros capítulos del Génesis ya aparece este diálogo intratrinitaria en donde Dios dialoga consigo mismo y está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese diálogo después Dios decide y hace al hombre y a la mujer a su imagen. Al constituirlo a su imagen y semejanza, después lo dota de una responsabilidad, ¿no? Hagan que toda esta realidad de la creación tenga un orden, póngale nombre, recreen ustedes. O sea que es una relación permanente de Dios con la misma humanidad, esta fiesta. Quería enfatizar, Padre, justamente de que, bueno,
Es un misterio, la Trinidad es un misterio, pero hay pistas, como ya mencionaste en las Sagradas Escrituras, que nos hablan de que Dios es uno, pero sin embargo son tres personas, una familia. Y en la manifestación ya de Jesús que se encarnó, habitó entre nosotros en el siglo primero, bueno, hay un pasaje especial que me gusta mucho, que creo que nos muestra justamente la presencia de la Trinidad en el bautismo, ¿verdad, Padre? Asimismo, nosotros si nos acercamos al Antiguo Testamento vamos intuyendo cómo es el movimiento de la Santísima Trinidad con la historia, se va prefigurando, ya como he dicho, en la creación propiamente. Después tenemos ahí el episodio famoso del encuentro de Abraham con estos tres hombres, que le anuncia que su esposa irá a tener familia. Vemos cómo viene prefigurándose, y en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, se nos revela plenamente la acción de la Santísima Trinidad en la historia. Así como acabas de enfatizar, en el bautismo ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la tres personas divinas. Cuando Jesús sube de vuelta al cielo, ¿no? Envía a todos los discípulos a que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vemos también cómo la acción de la Iglesia en cuanto a lo que hace a la evangelización, a la misión, lo hace siempre en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Y la expresión más acabada, eso lo tenemos en la Eucaristía. La Eucaristía es un gran concierto de la Santísima Trinidad, ¿no? Cada domingo en nuestra comunidad. Y qué bendición eso, ¿no? Las tres personas divinas allí sosteniéndonos en esta historia, animándonos, eh, recomendándonos de que es necesario volver a esta conciencia de que somos hermanos, ¿no? Cuando a Jesús le piden la gracia de orar como él oraba a su Padre, Jesús va a decir, oren de esta manera, ¿no? Y empieza a expresar el Padre nuestro, con lo cual nos está diciendo, nosotros provenimos de un Padre común, somos hermanos entre nosotros, estamos llamados a construir esa unidad permanente entre nosotros, más allá de la diversidad, ¿no? Porque vale decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, ¿no? Sí. Así como nuestra comunidad también. Nuestras comunidades lo expresamos eso desde los carismas, las personalidades, el modo de ser. Somos distintos y sin embargo estamos llamados a la unidad. Dios mismo nos ha hecho único y exclusivo, ¿no? Sin acudir a una especie de una fotocopia, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, en esa expresión propia de cada quien en su personalidad, el Señor nos invita a que seamos dones entre nosotros, ¿no? Mm. Hablaste de fotocopia, Padre. Y ya en el Antiguo Testamento se nos habla justamente de la dignidad de la persona humana que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? O sea, cuando está hablando de imagen y semejanza de Dios mismo, ¿verdad? Se habla también de la Trinidad, ¿verdad, Padre? Asimismo, el hombre creado, ya como lo hemos subrayado, a imagen y semejanza de Dios, allí ya se expresa esa dimensión trinitaria. ¿Por qué Dios nos crea de esta manera? Porque justamente Él es Trinidad, esa es la respuesta, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su imagen somos creados, ¿no? Varón y mujer. Y después hay una categoría que es muy interesante subrayar aquí, ¿no? Somos seres creados para relacionarnos, ¿eh? El Padre, al crear al hombre y a la mujer, después entabla una relación, dialoga con el hombre y la mujer, y con eso también ya nos está diciendo, ustedes han sido creados para la comunidad, no pueden estar a solas, ¿no? No se puede ser cristiano, no se puede ser iglesia, de hecho, a solas, ¿no? Estamos llamados a generar vínculos, y estos vínculos significativos de comunión, de encuentro, de alegría, y que se expresa en la familia, en los hijos.
se expresa también en las amistades, ¿no? Se expresa en estas dimensiones comunitarias, en los diversos grupos o movimientos que tenemos en nuestra parroquia, ¿no? Me recordaba, Fray, cuando estabas hablando de la creación del Papa Francisco, a quien le vamos a extrañar muchísimo y le queremos por siempre, pero dice que un niño le preguntó, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Y entonces él dice que le costó responder, pero dijo, él amaba, amaba mucho. ¿Cómo podemos entender este amor de la Trinidad? ¿Un amor individual o un amor compartido? Porque estamos hablando de 3 personas, Padre. Justamente lo interesante del misterio de la Santísima Trinidad es eso, es el vínculo que se da entre las personas divinas y ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, y eso es lo que engendra al Espíritu Santo. Entonces estas 3 personas divinas están amándose eternamente, ¿no? En ese sentido, el misterio propio del corazón de la Trinidad es el amor en la relación, en ese derramarse el uno en el otro. No se queda, el Padre no se queda con nada, todo lo derrama en el Hijo y el Padre y el Hijo derrama todo en el Espíritu Santo, y todos ellos se dan, y en ese dar se crea el mundo, y lo que crea el mundo amando, como lo decía el Papa Francisco. Qué bueno, Padre. Y justamente esta Trinidad en este mundo tan dividido también que estamos, ¿verdad? Creo que la Santísima Trinidad para nosotros es un signo de unidad para todos nosotros. Asimismo, la Santísima Trinidad nos invita a volver a esas relaciones significativas y que es posible. Nuestro Hacedor, nuestro Creador nos hizo capaces de relaciones significativas y nos hizo capaces del amor, que es el antídoto propio a todas estas divisiones. Así es. Y bueno, estamos con todos ustedes en la solemnidad justamente de la Santísima Trinidad. Realmente un tema muy interesante para todos nosotros. Ya nos había dicho el Fray, en un mundo dividido también, bueno, familias divididas también, pero qué bueno es que esta presencia justamente de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros nos ayuda a la unidad. Nosotros volvemos con todo después de un corte. Con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia, hoy en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy está con nosotros el Fray Marcelino Aquino. Fray, San Pablo nos habla de que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede darse eso, personas tan pequeñas, ¿verdad? En donde Dios mismo puede habitar, ¿verdad? Es interesante esa expresión de San Pablo y de hecho mi fundador San Francisco, cuando habla de la Eucaristía, utiliza una imagen muy decidora, ¿no? De Dios siendo grande, apelando a esta figura de que está en su trono, se abaja en la Eucaristía, ¿no? Y de la Eucaristía, después que nosotros comulgamos, Dios nos hace en su templo. A mí me gusta mucho utilizar esta figura, esta metáfora, aunque es insuficiente, pero es un recurrente. Es que nosotros somos el sagrario viviente del Señor. Desde el bautismo, cuando se invocó esa gracia trinitaria y en el nombre de la Trinidad se nos bautizó, desde ese momento nosotros somos el sagrario viviente de la Santísima Trinidad. En cada Eucaristía renovamos esa gracia, entonces somos esa mano a su vez de la Santísima Trinidad por medio de las obras, por medio del encuentro, por medio de la reconciliación, por medio del perdón. Entonces, qué lindo es considerar de esta manera el modo mismo de hacerse Dios para con nosotros, ¿no? Es tan cercano, es tan paterno, es tan hermano y está
está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y a partir de allí viene esta idea, ¿no?, de que somos templo del Espíritu Santo, y después va a decir más el apóstol: no entristezcan al Espíritu Santo, que los habita. Quiere decir que estamos invitados a una alegría permanente. Sí, sí, Qué sí. lindo esto que estás diciendo, Fray, de la alegría, de tenerle un poco al Espíritu Santo, bueno, habitando en nosotros la Trinidad. Imagínense, yo me acuerdo de San Agustín que decía que, bueno, tan grande hiciste que nuestro corazón que solo tú puedes llenarlo. Y cuando él quería entender la Trinidad, dice que traía el agua, creo que es un cuentito, pero traía el agua en un pocito del océano, y sin embargo era Dios era todo el océano, ¿verdad? Entonces Dios trino, pero es uno. ¿Cómo también nosotros podemos entender, simples caminantes y fieles de la iglesia, entender en esta diversidad en que somos distintos, pero que podemos convivir también juntos con diferentes carismas, pero tomando a la Trinidad como un ejemplo de tres personas distintas, sin embargo, en una unidad perfecta? Muy interesante esta historia que acaba de contar como una leyenda, ¿no?, de San Agustín, porque es una de las mentes brillantes de la iglesia. Sí. Y él, meditando sobre la Santísima Trinidad, se da cuenta que ese misterio le excedía, hasta que un día se encuentra caminando a la vera del mar y divisa a un niño con su hoyo allí, que estaba trasladando el agua al hoyo, hasta que se le acerca y le pregunta qué estaba haciendo. Y le dice: voy a trasladar el mar en este hoyo. Es imposible, le responde el santo. Entonces el niño ahí le responde a su vez: así como es imposible meter en tu mente el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces son como contornos en donde nosotros intuimos, nos acercamos, nos asomamos, porque es el misterio. Y sin embargo, este misterio es lo que anima a nuestra iglesia. Es Exacto. el misterio que nos expresa propiamente la paternidad de Dios Padre, la hermandad de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la comprensión que podemos ir teniendo del misterio, que por medio del Espíritu Santo, ¿no?, estamos caminando. Y me gusta mucho esta imagen que un poeta, ¿no?, lo reza de esta manera. García Lorca dice: frente al misterio, el lenguaje calla, solo ama. Wow. Entonces, esto es cómo vamos adentrándonos en este misterio por medio de la oración, del silencio, de la lectura orante de la misma palabra, de la experiencia que nosotros tengamos del encuentro con el Señor, por medio del encuentro con la gente, con los pobres, con los necesitados, con las personas tristes, ¿no? Vamos viendo cómo la acción de la Santísima Trinidad en nuestra vida es tan concreta, ¿eh?, pero a su vez es un misterio, no lo podemos explicar del todo. San Agustín decía, de hecho, cuando se sitúa frente a este misterio, él decía: lo que yo entiendo de Dios es mi comprensión sobre este misterio. No representa del todo a este Dios, porque es alguien que nos excede, y sin embargo es alguien tan cercano. En Jesús, nuestro Señor, ahí nos habla en los evangelios, ¿no?, y nos muestra el camino, cómo tendremos que avanzar en nuestra fe cristiana, ¿no? Así mismo, y bueno, ya no va a ser Dios si es que le conocemos todo, ¿verdad, Fray? Exactamente, sí, sí. Bueno, y ya que estamos con San Agustín, él también hablaba de que te buscaba afuera, pero estabas adentro. ¿Cómo uno llega a tener esta experiencia del encuentro a este Dios tan cercano, como estaba diciendo, y que está dentro de mí, ahí en lo profundo de mi ser, de mi corazón? ¿Qué tiene que hacer una persona? Diríamos, no solamente un católico, un cristiano, sino es para todos, ¿verdad, Fray? ¿Cómo uno hace para adentrarse y poder estar ahí en sintonía, diríamos, con ese Dios trino que está dentro de cada uno de nosotros? Y vale decir que nosotros tenemos, apelando otra vez a San Agustín, unos sueños y unos anhelos. Nosotros somos capaces de amar y queremos ser amados.
Muchas veces en esa experiencia cotidiana de la búsqueda del amor tropezamos porque el corazón tiene como una fisura que precisa algo más. Y es ahí en donde se puede dar esta experiencia. Y también se puede dar esta experiencia desde el dolor, muchas veces del sufrimiento, de una frustración. Uno empieza a reestructurar su historia y su vida y al mirarse, ¿no? Porque uno a su vez es como un misterio. Si Dios es un misterio, también la persona es un misterio. Y al mirar su propio misterio, puede situarse frente al gran misterio que es Dios. Y a partir de allí puede decir, bueno, estos hitos, estos hechos, estos acontecimientos, estas palabras, esta persona, en determinado momento me condujeron a un encuentro para conmigo mismo y para con el Señor, con Dios. Y esto es importantísimo en este tiempo. Necesitamos hacer experiencia concreta del Señor. En un mundo en donde estamos muy estimulados desde fuera. Los medios son muy importantes, ¿no? Pero eso nos puede enajenar, nos puede alejarnos de nosotros mismos, de nuestros vínculos más cercanos en la familia, de los amigos. Y sin embargo, el misterio de la Santísima Trinidad nos está diciendo, donate media hora por día, ¿eh? Con la palabra. Hoy en día la palabra lo tenemos en el celular, ¿no? Quédate con una frase. Y si es que haces ese camino, ahí la Santísima Trinidad va a ser operante en tu historia, en tu vida, y va a entrar el gran misterio en tu misterio y vas a poder leerte mejor. Qué lindo esto, Fray. Realmente, bueno, esto que estaba tan grande, bajarlo un poquitito a nuestra realidad. La Trinidad con cada uno con su trabajo, por decirlo así, el Dios Padre Creador, el Espíritu Santo que viene a guiarnos, iluminarnos, bueno, a Cristo Redentor, cada uno con sus carismas, que nos trae también esta gran necesidad de la humanidad, que es la construcción de la paz. ¿Cómo con cada uno con nuestros talentos y nuestros carismas podemos ser también instrumentos de paz mirando esta acción de la Trinidad, Fray? La paz, me gusta mucho esa imagen. La paz se inicia por las relaciones en nuestros hogares. La paz se construye, ¿no?, en nuestros vínculos simples y cotidianos, en nuestros espacios laborales. La paz se construye cuando uno mismo empieza a darse cuenta en su modo de ser frente a los demás, ¿no? Entonces, un saludo, una sonrisa, una ayuda, una reconciliación, un perdón, el saber escuchar y comprender al otro, eh, una buena palabra, ¿no?, frente a otros tipos de estímulos, nos hace tanto mal y daño muchas veces el destrato, ¿no? Y cuánto bien nos haría el buen trato. Ese es el modo como podemos construir la paz en este nuestro tiempo. Pero eso se inicia con uno mismo, en una relación sincera para con uno mismo, en una relación simple para con la familia, la casa donde uno se encuentra, Ujú. en el aporte, en la colaboración, en salir de uno mismo, ¿no? Muchas veces las divisiones y las guerras se inician porque yo soy incapaz de salir de mí mismo y ponerme en el lugar del otro y habilitar los sentidos de tal manera que veamos a ver qué necesita la otra persona, cómo podemos ayudar. Fray, hablaste hoy también de que, bueno, hay una conversación constante, un amor constante en la Trinidad, un escucharse. En este tiempo que estamos en la iglesia en sínodo, el sínodo de la sinodalidad, también, ¿cómo podría ayudarnos la Trinidad en este sentido, Padre? Justamente la iglesia es una iglesia católica, ¿no? Entonces, la expresión propia de una iglesia católica se da en este camino del sínodo, en donde hay un encuentro desde el movimiento propio de la marcha. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo Sí. y no podemos excluirle a nadie, sino que tenemos que aprender a situarnos frente a los demás quienes son hermanos y aprender a escucharnos. Ahí estamos construyendo, ¿no?, esta iglesia sinodal, en la escucha, en el encuentro, en la comprensión,
en poner en común puntos de vistas, ¿no? La iglesia no es una realidad uniformada ni uniformante. Justamente el mismo Espíritu Santo, cuando irrumpe sobre los apóstoles, ahí vemos cómo ellos empiezan a expresarse en diversos códigos, idiomas. Eso ya nos está dando una pauta de que la iglesia en su universalidad cuenta con una expresión de particularidad, y en esa particularidad está llamado a la comunión, al diálogo, a la escucha y ¿no? a la construcción sinodal de una iglesia de este nuestro tiempo. Qué lindo, Fray, realmente es hermoso. Y bueno, gracias por iluminarnos, nosotros y toda la audiencia también, sobre este misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Y te pedimos que nos bendiga, ¿verdad? Justamente a todos con la presencia de la Santísima Trinidad. Pedimos al Señor que nos dé la gracia de la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y les tenga misericordia. Amén. Amén. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Muchas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros cada domingo. Volvemos el próximo domingo.